Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por el agua. Gracias, Señor, por el sol. Gracias, Señor, por el viento. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por la voz. Gracias, Señor, por los ojos. Gracias por todo, Señor. Muy buenos días para todos, queridos hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Qué bueno poder reunirnos nuevamente en esta mañana, este miércoles santo, para darle gracias a Dios, primero por la vida, por esta nueva oportunidad que Él nos ofrece para acercarnos y participar del banquete que Él nos prepara, la Eucaristía, para darle gracias a Dios por la familia, para darle gracias a Dios por toda esa bondad y generosidad que Él tiene para cada uno de nosotros, pero también para pedirle que estos días santos que nos aproximamos a vivir, que sea Él el que disponga también nuestro corazón, nuestros labios, nuestros oídos, para que podamos de esa manera escuchar y, sabiendo escuchar, también anunciar lo que el Señor nos pide, para que entre todos construyamos y vivamos en ese reino que Él nos ofrece. Con todos estos sentimientos y las intenciones que tenemos allí en nuestros hogares, celebremos esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Bendito seas por siempre, Señor. Queridos hermanos, porque sabemos que Dios siempre nos ofrece su misericordia, porque nos mira con ternura y con amor, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oramos, queridos hermanos, en esta Eucaristía, por las benditas almas del purgatorio, intención de la familia Díaz Prada. Todas las intenciones, queridos hermanos, que ustedes tienen ahí en sus hogares, en este momento presentémoslas al Señor.
Les invito para que también sigamos orando por todo este cuerpo de médicos, enfermeras, personal de la salud, quienes están haciendo frente a esta situación, a esta pandemia que nos acecha a todo el mundo. Oremos también por aquellas personas que muchas veces nosotros no les reconocemos su trabajo, pero que nos hemos dado cuenta cuán importantes son en estos días: policía, el ejército, quienes trabajan también en las diferentes alcaldías, nuestros gobernantes, para que el Señor los siga dotando de sabiduría y puedan, acorde a lo que está en su corazón, pues poder decretar también las normas, todo esto mirando el bien común, que es lo que en este momento debemos nosotros buscar. El Señor les auxilie, les llene de su bondad, y a quienes trabajan también desde el anonimato, sus servidores públicos, el Señor les bendiga y les dé mucha fortaleza. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo muriera por nosotros en el patíbulo de la cruz, para liberarnos del poder del enemigo, concede a tus siervos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Os invito ahora a que estemos atentos a la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y yo no he puesto resistencia ni he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro que Él nunca me defraudará. Cerca está el defensor de mi inocencia. ¿Hay alguien que me ponga en pleito? Preséntese conmigo para el juicio. Si tiene algo en contra mía, que comparezca junto a mí. El Señor es quien me ayuda, ¿quién podrá condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Soy pobre y estoy malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Soy pobre y estoy malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy pobre y estoy malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Soy pobre y estoy malherido, Dios mío, tu salvación me levante. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Soy pobre y estoy malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Soy pobre y estoy malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Miradlo los humildes y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón, que el Señor escucha a sus pobres y no desprecia a sus cautivos. Soy pobre y estoy malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Abre mis labios, Señor, para poder proclamar. Abre mi corazón para poderte adorar. Abre mi oído, Señor, para poderte escuchar. Abre mi corazón para poderte adorar.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Uno de los apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué quieren darme? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde ese momento empezó él a buscar una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta del pan ácimo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él les dijo: vayan a la ciudad a donde fulano y digan: el maestro manda decir, ya se acerca mi hora. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena pascual. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Y cuando estaban comiendo les dijo: yo les aseguro, uno de ustedes me va a traicionar. Ellos, muy tristes, empezaron uno por uno a replicarle: no seré yo, Señor. Pero él les respondió: uno que ha comido conmigo del mismo plato es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre sigue su camino como está consignado acerca de él en la Escritura, pero ay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Judas, el que lo estaba traicionando, le replicó: no seré yo, Rabí. Jesús le respondió: tú mismo lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos nuevamente hoy, miércoles santo, con esta lectura continua que hemos venido realizando del profeta Isaías, del capítulo 49 y del capítulo 50, donde encontramos esos 3 cánticos del siervo de Israel, y que en cada uno de esos cánticos, en la medida en que vamos avanzando en su lectura, nos vamos dando cuenta cómo el profeta Isaías va describiendo la tarea, la misión, pero también cómo frente a las dificultades Dios va acompañando a ese siervo de Israel. Y que en el transcurrir del tiempo y en la medida en que el pueblo de Israel también va avanzando en la lectura, va asociando cada vez más toda esa descripción que el profeta hace con el Mesías, con el enviado de Dios. Y por eso, más adelante ya, cuando Jesús inicia todo su plan salvífico, cuando Jesús empieza su vida pública, en la que va manifestando a ese Padre, a ese Dios que Él lleva en su corazón, se empieza a asociar ese cántico de Isaías con la figura de ese Mesías. Por eso hoy hay como 2 acciones que quiero resaltar de esta primera lectura y que es lo que Dios le pide a ese siervo de Israel. Lo primero que el Señor le pide es que sea capaz de comunicar su palabra, pero que para poder comunicar esa palabra tiene que aprender a escuchar. Por eso dice: el Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me ha abierto el oído y yo no he puesto resistencia ni he vuelto atrás. Son 2 acciones que van a acompañar la misión encomendada por Dios. Y cuando esas 2 acciones se realizan en el enviado de Dios, da abundante fruto. Y esto es importante en la vida, diría yo hoy, de todo creyente.
La primera acción que debemos aprender nosotros, que debemos cultivar, es la acción de escuchar. Hoy en día nos cuesta a nosotros, diría yo, terriblemente escuchar. No hemos sido capaces de desarrollar muy bien ese ejercicio de aprender a escuchar. Nuestros oídos a veces están como enfocados en otras cosas, en otras realidades. Y como no sabemos escuchar, al no saber escuchar, eso nos lleva muchas veces a caer en desobediencia. Y esto es lo que ha sucedido en muchas ocasiones al pueblo de Israel. Y eso es lo que ha sucedido en muchas ocasiones también a nosotros, que somos el nuevo pueblo de Israel. No sabemos escuchar. Y como no sabemos escuchar, pues caemos en desobediencia. Esa desobediencia muchas veces nos lleva a apartarnos de las personas que amamos porque les hacemos daño. Esa desobediencia nos lleva a apartarnos del amor de Dios porque no escuchamos su palabra y caemos en pecado. Y todo esto tiene como consecuencia que el sufrimiento propio, el sufrimiento de nuestros seres queridos. Por eso el Señor hoy nos alerta a través del profeta Isaías a que abramos también nuestros oídos, a que escuchemos al Señor. Y fíjense que cuando nosotros hacemos ese ejercicio, cuando hacemos esa buena terapia de aprender a escuchar, de la misma manera somos capaces de comunicar. Muy bien nos ayudaría a entender ese ejercicio que a veces hacemos, esa dinámica del teléfono roto. Como cuando no escuchamos lo que la persona anterior nos dice, nosotros terminamos por allá en la fila, en la cola, anunciando, diciendo lo que no es. Porque en el transcurso de ese no saber escuchar, no saber comunicar, se va tergiversando el mensaje. Lo mismo nos puede pasar a nosotros en nuestra fe. Y por eso qué importante que nosotros aprendamos a escuchar para que sabiendo escuchar podamos también comunicar. Y esto tenemos que vivirlo en todos los ámbitos. Por eso es que muchas veces nosotros aprendemos a desarrollar no tanto la comunicación, sino que a veces caemos más en el chisme. Y ese chisme nos hace mucho daño, porque ese chisme es el que lleva a tergiversar las cosas. Dos aspectos muy importantes que hoy, desde la primera lectura del profeta Isaías, en este tercer cántico de Isaías, el Señor, a través de ese siervo de Israel, nos ayuda a nosotros también hoy a buscar desarrollar en nuestra vida. El aprender a escuchar para que escuchando bien aprendamos a comunicar. Y esto nos ayuda a nosotros en nuestra tarea. Y esto nos ayuda a nosotros en nuestras cosas cotidianas. Porque vuelvo y le reitero, cuando nosotros no aprendemos a escuchar bien, tergiversamos el mensaje, damos o comunicamos lo que no es. Y fíjense cómo eso nos va llevando a una desobediencia. Porque no aprendemos a escuchar. Hoy en día, y sabemos que en cierta manera esta situación nos ha llevado a que estemos en nuestros hogares, pero en cierta forma nos quejamos nosotros y está la polémica todos estos días en los diferentes noticieros, porque el presidente extendió un poco esta cuarentena que terminaba ahorita el lunes, pero porque como no aprendemos a escuchar, como caemos en desobediencia, por eso el presidente, en cierta manera, tomó nuevamente esa iniciativa de extenderla hasta el 27 de abril. ¿Y todo eso por qué? Yo diría porque no aprendemos a escuchar. Y como no escuchamos, nos volvemos desobedientes. Por eso mucha gente no ha sido capaz o no hemos sido capaces de obedecer las palabras del presidente. Y muchos salen sin necesidad. Y ese salir sin necesidad, ¿qué ha llevado? Pues a que se tome la determinación de extender esa cuarentena casi 15 días más. Pero eso por poner un ejemplo desde lo que estamos viviendo, desde esa realidad que estamos enfrentando. Desde la fe, fíjense cómo Judas
Y para entrar un poco en lo que el Evangelio nos dice, cómo Judas no escuchó, no entendió el plan de Dios. Y por eso se dejó llevar más por intereses propios y se dejó llevar más por el deseo de la avaricia y no por el deseo de servicio. Judas no supo entender muy bien cuando Jesús les decía o les dijo a todos los discípulos que el que quisiera ser el primero se hiciera el servidor de todos. Judas no fue capaz de entender que el Señor hablaba de ese amor misericordioso, de acoger a los demás, de perdonar a los demás, de ofrecerse en donación a los demás. Por eso termina traicionando a su maestro, por eso termina traicionando a su amigo, por eso termina vendiendo a su Señor. Y si nosotros nos damos cuenta, la intervención de Judas en la Sagrada Escritura es una intervención muy silenciosa, porque muy seguramente él no estaba preocupado por el reino de Dios, él no estaba preocupado por expandir el reino de Dios. Él nunca escuchó, muy seguramente, las enseñanzas, las parábolas, las palabras que Jesús anunciaba. Eso para él no era importante y por eso no escuchaba. Y mire las consecuencias que hoy nos muestra el evangelista San Mateo en la vida de Judas. Traicionó a su maestro, lo vendió y lo vendió por un costo muy insignificante, 30 monedas, lo que se daba casi que ni por un esclavo. El afán de enriquecer, el afán de llenar su corazón de cosas materiales en la vida de Judas lo llevó a la traición. Pero fíjense que esto nos sirve a nosotros y sobre todo en este tiempo, hoy que terminamos este tiempo de Cuaresma, nos sirve a nosotros como enseñanza para que descubramos cuáles son las consecuencias que se van generando en nuestra vida, cuáles son las consecuencias que el no desarrollar esa capacidad de escucha, de entendimiento, va suscitando en nosotros el que nos vayamos apartando y vayamos cayendo en el sufrimiento. Yo siempre digo, Dios no quiere y Dios no nos ha creado a nosotros para que seamos infelices, para que suframos. Dios no nos ha creado ni para la muerte, ni para el dolor, ni para la angustia, ni para el sufrimiento. Pero como nosotros no aprendemos a escuchar a Dios, como no desarrollamos ese buen sentido de escuchar a Dios, por eso nos dejamos arrastrar por el pecado, por eso nos dejamos llevar por nuestra indiferencia, por eso nos dejamos llevar por las injusticias, por eso caemos en esa indiferencia frente al otro. Porque no hemos escuchado la palabra de Dios que nos invita a amar y amar en intensidad. Porque no escuchamos la palabra que a través de la iglesia, de los ministros, se nos ofrece de buscar ese cambio y esa conversión. Por eso, para muchos, este tiempo de Cuaresma no ha dejado de ser un tiempo de angustia, donde solamente se piensa en la parte económica, donde solamente se piensa en lo que estamos dejando de ganar, en lo que estamos dejando de almacenar, pero no estamos siendo capaces muchas veces de descubrir toda la ganancia que tenemos en nuestros hogares, porque estamos ahí con esas personas que amamos, porque estamos ahí con esas personas que son importantes. Yo cada vez que escucho esa cifra de que va en aumento de los que han sido contagiados, de los que están ya casi al borde de la muerte, yo digo, ¿y cuánto no daría esa persona que está allí, en ese hospital, en esa clínica, allí en ese lugar enfermo? ¿Cuánto no daría por estar en nuestros hogares? Y muchos de nosotros, de pronto como banderas de guerra, para allá y para acá, sin ser obedientes, porque nos encerramos a veces en nuestros caprichos personales, donde creemos que ser libre es hacer lo que se nos pega a nosotros la gana, y no somos capaces de descubrir que todo eso nos lleva muchas veces a hacerle daño al otro. Eso no es lo que el Señor nos quiere enseñar, eso no es lo que el Señor nos está pidiendo. Fíjense que Judas también entró en desobediencia, y esa desobediencia de Judas, ¿a dónde lo llevó?
Incluso, fíjense cómo se excusa, cómo es, yo cuando miraba este texto ayer, que hacía un momentico de oración ahí en mi casa y de reflexión en horas de la tarde, yo decía, me remitía a este pecado de Judas, al pecado que nos encontramos en el libro del Génesis, cuando el Señor va al encuentro de Adán y de Eva y les hace saber que pues ellos se esconden porque se dan cuenta de que están desnudos, y por eso el Señor los llama y les dice: ¿qué ha pasado? ¿Por qué están escondidos? Y por eso Adán empieza a decir: Señor, la mujer que me diste me sedujo y caí. Y como empiezan como a buscar la manera de esconder su falta y de esconder su pecado. Judas en esta ocasión hace lo mismo. Por eso dice: no seré yo, Señor, no seré yo. Pero Judas muy seguramente en su conciencia no estaba tranquilo, porque no había transparencia entre su manera de obrar frente a ese pecado que le estaba acechando. Por eso dice que todos los discípulos se pusieron tristes y empezó uno por uno a decir: Señor, no seré yo, no seré yo. Pero ahí está también a veces nuestra conciencia, porque queremos en cierta manera mostrar lo que no somos frente al pecado. Y aunque tengamos las manos sucias, las manos untadas, las escondemos para que los demás no se den cuenta. Y creemos que estamos tapando nuestra falta y que estamos tapando nuestro pecado de esa manera, que nos estamos como librando de la culpa, y no nos damos cuenta que las consecuencias de ese pecado después son más graves. Por eso también ahí está la figura de cada uno de esos discípulos que a su manera, ya cuando se enfrentaron frente a la muerte de su maestro, salieron corriendo, huyeron. Ninguno fue capaz de mantenerse en esa tristeza que Jesús les había anunciado el día de la cena pascual. Y aunque todos se entristecieron, una tristeza de esas que es solamente de sentimiento y pasa de momento, pero no es una tristeza que muchas veces nos lleva al cambio. Yo considero que hoy en día también eso nos pasa a nosotros, y por eso, aunque nuestra conciencia está ahí y nos está anunciando nuestras faltas, eso no nos lleva muchas veces a una verdadera conversión, porque se queda solamente en un sentimiento vivido en su momento, como les pasó a los discípulos. El texto dice, el evangelista Mateo dice que ellos sintieron tristeza, y por eso cada uno empezó a preguntarle: ¿acaso soy yo, maestro? ¿Acaso soy yo? Pero fue una tristeza de momento, porque si hubiera sido de verdad una tristeza que los hubiera acompañado en su vida, no hubieran desfallecido en el momento de la crucifixión del Señor. Hubieran estado ahí. Pedro muy seguramente hubiera tomado esa berraquera que descubrimos en esa persona de Pedro, y hubiera estado ahí, no hubiera negado a su maestro. Pero todo esto, en cierto sentido, queridos hermanos, es también un llamado para que nosotros no bajemos la guardia. Sabemos que somos frágiles, que el pecado nos acecha, y es importante que entendamos que frente a esa fragilidad, no por eso el Señor busca muchas veces como nosotros tomar represalias, tomar venganza, no. Dios nos sigue mostrando siempre su amor y su bondad. Por eso Él se sigue quedando con nosotros, Él sigue estando con nosotros, y lo hace cada vez que celebramos la Eucaristía, y lo hace allí en el sagrario, donde se nos queda como ese alimento para nuestra vida, y se queda en nuestros hogares. Y por eso muy seguramente en estos días en que ya después casi de 15 días de estar en nuestros hogares, donde algunos lo ven como un encierro, como un castigo, el Señor nos da fortaleza y el Señor nos anima, pero nos invita a que estemos con Él, así como Él está con nosotros en estos momentos de crisis. Fíjense, yo pensaba, si Dios actuara como nosotros actuamos, y si Dios fuera como ese mal amigo que en esos momentos de crisis, de dificultad abandona, cuánta desolación no hubiera en este momento en muchos de nuestros hogares, cuánta tristeza, cuánta angustia no estaría abarcando nuestro ser y nuestro corazón. Pero Dios no hace eso. En su manera de obrar y en su corazón no está ese sentimiento de abandono. Por eso Él nos sigue acompañando, por eso Él sigue estando con nosotros, por eso nos sigue dando esa fortaleza desde nuestros hogares,
Por eso nos brinda estas posibilidades, porque no nos abandona ni a través de su palabra, y por eso nos ofrece estos medios para que nosotros nos sigamos alimentando y para que nosotros nos sigamos fortaleciendo. Jesús es ese amigo que nunca traiciona. Jesús es ese amigo que nunca abandona. Jesús es ese amigo que nunca se cuestiona y por eso nunca nos deja solos. Jesús no toma la actitud de sus discípulos para decir, ¿acaso soy yo? No. Él sabe que siempre estará con nosotros y que siempre nos llenará de fortaleza. Por eso hoy tiene que ser una oportunidad grande para que cada uno desde nuestros hogares aprovechemos y podamos descubrir en el otro, en el que nos acompaña, en esa esposa que está a nuestro lado, en ese esposo que está a nuestro lado, en esos hijos que nos acompañan. Ahí tenemos que descubrir a ese Jesús que nunca nos deja solos. Ahí tenemos que descubrir a ese Jesús que no abandona. Ahí tenemos que descubrir a ese Jesús que no engaña. Que si lo descubrimos en el otro, eso nos va a llenar de fortaleza. Ese va a ser el bastón que nos va a sostener en esos momentos de dificultad. Pero tenemos que también aprender a actuar con sinceridad, a ser rectos en nuestras acciones, a ser honestos en nuestras acciones, para que desde ahí podamos sentir esa fortaleza que Dios nos da. Qué rico y qué bueno saber que tenemos a un Dios que nutre nuestra vida a través de su palabra. Hoy el Señor nos da a nosotros una gran lección de vida a través de su palabra, que nos ayuda a comprender que si nosotros nos traicionamos, que si nosotros nos engañamos, nuestra vida de familia se va al piso, nuestra comunidad se va al piso, nuestro ministerio se va al piso, nuestro matrimonio se va al piso, cuando hay engaño, cuando hay traición, cuando no hay sinceridad, cuando no somos capaces de sostenernos los unos a los otros. Por eso de ahí las palabras fuertes de Jesús. Él dice, el Hijo del Hombre sigue su camino como está consignado acerca de él en la Escritura, pero hay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Jesús sabe y es consciente de que ese pecado de ese traidor lo va a llevar a la muerte, y una muerte cruel. No solamente aquí en el texto se hace referencia a una muerte física, también a esa muerte espiritual que es la más terrible, porque es sentirnos abandonados, es sentirnos dejados por el amor de Dios. Pero no es porque Dios nos deje, por eso reitero, es sentirnos abandonados por el amor de Dios, porque Él nunca nos abandona. Son nuestras propias acciones las que nos llevan a nosotros a apartarnos del amor de Dios. El engaño, la traición, la venta que hace Judas de Jesús es la que lo lleva a él mismo, por sus propios medios, a apartarse de Dios. Es más, él mismo toma la iniciativa de quitarse la vida, porque el pecado genera eso en nosotros. Nos va llevando, en la medida en que nos vamos distanciando de Dios, nos va llevando con una muerte lenta a apartarnos del amor de Dios. Por eso tenemos que fortalecernos desde nuestros hogares. Por eso tenemos que hoy ser agradecidos con Dios. Que el Señor nos quiere así. Nos quiere que estemos unidos, que seamos fortaleza el uno para el otro. Por eso qué bonito cuando en la familia el esposo es capaz de fortalecer a esa esposa que está triste, que está angustiada, que está de pronto preocupada por la situación que se está viviendo. Y se convierte ahí en ese sostén, en lo que ayuda a sostener, en ese bastón que ayuda a sostener. Pero también qué bueno cuando la esposa es capaz de dar esa voz de aliento, de dar esa voz de confianza, de decirle aquí estamos los dos para luchar, para salir adelante frente a esta adversidad y frente a esta dificultad. Porque los dos hemos construido este hogar, esta familia. Eso es lo que el Señor busca y eso es lo que se quiere también que vivamos en estos tiempos y sobre todo hoy, miércoles santo. Que seamos fortaleza el uno para el otro. Que desterremos de nuestros hogares. Mire cuánto daño nos hace. Desterremos de nuestros hogares la mentira, la envidia, las diferencias, la infidelidad,
Todo esto que de verdad no permite que el amor de Dios sea creciente. Y si así lo hacemos, ¿cuánto provecho no podemos sacar de esta situación y de este tiempo santo que estamos viviendo? Porque seremos capaces de ver lo que Dios nos quiere comunicar en estos tiempos de incertidumbre, de muerte, de dolor, pero sabremos descubrir también ahí en ellos la presencia de ese Dios que es bondad, que es vida, que es misericordia, que es amor, que nos acoge y que siempre espera lo mejor y lo bueno de nosotros. Que el Señor nos ayude y que esta palabra nos dé esa fortaleza para que podamos responder a ese amor sincero que el Señor nos ofrece desde nuestras buenas obras, desde nuestro querer, desde nuestra fidelidad y desde nuestro amor. Así sea. Vamos ahora a presentar nuestras ofrendas, acompañadas del pan y del vino. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero y convencer. Escúchame, sentir de nuevo un viento cálido, pedir tus brazos, sonreír, sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero y conversar. Escúchame, sentir de nuevo un viento cálido, pedir tus brazos, sonreír, sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa iglesia. Acepta, Señor, esta ofrenda, y por los frutos de la compasión, dígnate concedernos alcanzar cuanto celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Por la vida, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque sabemos que se acercan ya los días de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder del antiguo enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por él, multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y con la confianza en Dios, oremos juntos y digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos ahora de corazón un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres,
Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Los invito, queridos hermanos, para que en este momento le pidamos al Señor que nos permita recibirle espiritualmente. Jesús mío, creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a mi alma. Mas no pudiendo ahora recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido a mi alma, te abrazo y me uno enteramente a ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados, en sufragio de las benditas almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Dios omnipotente, creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendemos hoy, este miércoles santo, a la presencia de María, a la intercesión de ella. Por eso digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero recordarles, queridos hermanos, mañana Jueves Santo, la celebración a las 3 de la tarde, la celebración de la Cena del Señor. El Viernes Santo, a las 4 de la tarde, tendremos la celebración de la Pasión del Señor. Y el Sábado Santo, la Vigilia, a las 7 de la noche. Para que de esta manera tengamos presente estos horarios y podamos participar a través de estos medios, del Facebook de la parroquia, podamos participar en lo posible. Les pido
grandemente que en lo posible esta participación sea en vivo, se esté transmitiendo la celebración en vivo. Por eso les recuerdo entonces los horarios. Mañana jueves 3 de la tarde, viernes 4 de la tarde y el sábado a las 7 de la noche la vigilia pascual. Quiero una vez más agradecerle a todas las familias, a las personas que han sido generosas económicamente para con la parroquia a través de los estipendios para la Eucaristía, a través de esa ofrenda del diezmo. Que el Señor les multiplique toda esa bondad y esa generosidad. Nos disponemos ahora para la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres porque hemos participado de esta Eucaristía, permanezcamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Les deseo a todos un feliz miércoles santo. Gracias, Padre. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió, por Madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María de Nazaret.